He aquí, entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. A vos paz. Tomen su lugar, por favor. Agradezco primeramente a mi Dios, nuestro Dios, por permitirme llegar. También agradezco al ministerio y a la iglesia de este lugar por permitirme compartir la palabra de Dios. Como ya en su oración mencionó mi hermano Cuadros, le rogamos a Dios que nos guíe para hablar únicamente lo que Dios nos dé. En los años de 1800, una familia de apellido Hertz vivía en Europa y apresaron a 2 miembros de su familia en lo que se le llamó Santa Inquisición, que no tiene nada de santa, y entonces ellos huyeron. Llegaron a España, de allí se embarcaron a Inglaterra y de allí al puerto de Veracruz y se instalaron en la colonia Azcapotzalco. Una de las primeras familias que llegó a América, de origen hebreo y trayendo la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia de Dios. Aquí se encontró el hermano Enrique Hertz con el hermano Ezequías Campos, que venía del norte, y platicando entendieron que los dos creían en lo mismo. Y entonces se fusionó estos 2 grupos en la colonia Peralvillo y se inició la predicación ya formal en la Ciudad de México por los años de 1920. La Iglesia de Dios se registra en 1925 aproximadamente ante Gobernación. Muchos nos piden registros desde 1800, cosa que no se puede porque había algo que se llama la independencia de México, después la guerra cristera y después la Revolución Mexicana en 1910. A duras penas mi padre y mi abuelo tienen unos documentos que se llaman fe de bautismo, porque antes no había actas de bautismo, actas de nacimiento, sino había fe de bautismo que daba la Iglesia Católica, que era el único organismo que podía dar eso. Bueno, corre el tiempo y llegamos rápidamente a los años de 1940, 1950, donde la Iglesia de Dios se había fortalecido, pero hay un movimiento que hace titubear a los ministros y entonces empieza a haber una deserción de miembros de la iglesia hacia el pueblo hebreo. En esos años el pueblo hebreo y la Iglesia de Dios eran muy allegados, tanto que nuestro hermano ministro Alberto García me llegó a platicar que trajo a Golda Meir, que fue primer ministra de Israel, aquí a Río Blanco. Allí asistió. Se fue y desgraciadamente pues le tocó la guerra de Yom Kippur y tuvo que renunciar. Pero así de cercana era la relación. Y entonces empieza a haber inquietud porque los miembros de la Iglesia de Dios veían que los miembros de la comunidad hebrea empezaban a subir y muchos se vuelven judíos. Algunos, gracias a Dios, tenemos ese privilegio de ser invitados. Su servidor fue invitado a las Fuerzas de Defensa israelí, cosa que no puedo porque negaría a Cristo, pero sí deslumbra porque es un pueblo muy bendecido. Entonces empezaron a desertar y se forman 2 vertientes. Una sería la Iglesia de Dios israelita, que creyó que tenían que seguirse celebrando festividades, en particular celebran 2 casi bíblicas y una que es invento mexicano. Eso nos lo constató nuestro hermano Eleazar Rojas Hertz, que murió el año pasado, en noviembre del año pasado, con 100 años de edad y haber servido en la iglesia por más de 85 años. Él es descendiente directo de la familia Hertz. Nos decía que primero, al ver que estaban yéndose a los judíos, empezaron a hacer cultos de 7 días en cada festividad y después entendieron que la festividad de las cabañas tenían que adornarse los templos con ramas y frutos, cosa que la Biblia no ampara. Otro día platicaremos qué quiere decir las cabañas y para qué.
Pero ellos entendieron así y se inventa en México la festividad que ahora la Iglesia de Dios Israelita celebra como las cabañas. Eso es un invento mexicano. Tuve la oportunidad de platicar con miembros de la Iglesia de Dios Israelita de Argentina y de México a la vez. Y ellos mismos se contradijeron porque los de Argentina les decían a los de México que las cabañas no se celebraban así, porque al menos no. El pueblo hebreo no las celebra así. Eso es un invento mexicano. Pero bueno, corrió el tiempo y en nuestra iglesia ha habido divisiones, como dice nuestro hermano, por la ignorancia. Esto de las cabañas de la iglesia de los israelitas es por la ignorancia. Porque ministros han creído entender y no entienden y entonces imponen. Corrió el tiempo y entonces hubo siempre y ha habido siempre hermanos en nuestra iglesia, ministros que añoran ser hebreos. Y entonces vamos a ver un poquito de por qué nosotros somos iglesia de Dios, cómo tenemos que comportarnos y por qué no tenemos que usurpar el lugar hebreo. Nuestros hermanos hebreos son nuestros hermanos mayores, los respetamos, pero no somos hebreos. Quiero hacer de entrada una aclaración. Yo tengo visitas periódicas a la comunidad hebrea y amigos de allí me han dicho que cuando reciben a un hebreo de la conversión, explico, un hebreo de la conversión es aquel de otra nacionalidad que ha decidido incorporarse al pueblo hebreo. Esos son hebreos de la conversión. Los hebreos naturales son los que traen sangre hebrea, nacidos de padre hebreo. Los hebreos de la conversión son aquellos mexicanos, australianos, venezolanos que quieren incrustarse. El rabino lo primero que les dice: tú te vas a incorporar al pueblo hebreo, pero nunca, jamás vas a ser hebreo. Ese es un dicho de los hebreos. Entonces, si ellos, siendo incorporados, nunca van a ser hebreos, ¿dónde nos cabe la idea que puede haber otros hebreos fuera del pueblo hebreo? Y vamos a tratar en esta mañana un poquito y brevemente, porque ya me quedan 10 minutos escasos o menos, de un pueblo que vino a colapsar, a hacer titubear a ministros en los años 80 y 90 y que ahora se denomina el pueblo mesiánico. Tal vez ustedes no lo hayan oído, tal vez de oídas solamente, o tal vez conozcan y hayan hablado con alguien. El pueblo mesiánico ha crecido de una manera impresionante y esto viene a colación de lo que decía el hermano. Tengamos cuidado porque son muy parecidos a nosotros y a veces muchos decimos es que es lo mismo. Creemos en Hashem, como dicen los hebreos, que le llaman al eterno Dios, y guardamos el sábado. Entonces pues no hay problema. Y se pareciera que sin ningún problema, pero no es así. Los mesiánicos argumentan que son hebreos y basan su idea en una secta sefardita que según ellos desapareció. Yo no voy a explicar más, hay una explicación del ministro Saúl donde explica que nunca desaparecieron ninguna tribu. Yo estoy de acuerdo. Y que las 12 tribus, por lo que veríamos, que no lo vamos a ver ahorita, usted véalo en casa, capítulo 7 de Apocalipsis, fueron 144,000, 12,000 de cada tribu. Si hubieran desaparecido, entonces, pues se le perdieron a Dios en algún rinconcito, y pues nada más fueron 130,000 o 120,000. Pero allí dice la Biblia que fueron 112,000 de cada tribu. Entonces no faltó ninguno. Pero estas personas, muy respetable, quiero aclarar, yo, como dice el hermano, no estamos atacando, ¿no? Simplemente hablamos la verdad, y si alguien es aludido, mil disculpas, pero no podemos hablar mentira. No nos compete. Fuimos llamados para hablar la verdad. Atalayas para avisar el peligro, no para, como aquellos perros que lambían las llagas de Lázaro, sí, y que solamente le alargaban el sufrimiento. Nosotros no somos eso. Bueno, entonces se argumenta que salieron de esa secta de los sefarditas que se perdió, y ahora hacen algunos análisis de su nombre, si su nombre a lo mejor tiene Z al final o tiene alguna consonante,
ya es usted hebreo. ¿Por qué? Cuando los hebreos empiezan a caminar, llegan, por ejemplo, por poner un ejemplo, a México. Y de aquí salen hebreos a Monterrey y fundan la ciudad de Monterrey. Usted puede buscar ya con calma los criptojudíos en internet y le va a mostrar cómo hay 3 o 4 fundaciones de Monterrey, porque eran hebreos que estaban allí fundando, pero cuando los descubren que eran hebreos, los matan y viene una segunda fundación hasta la fundación de Monterrey. Si usted empieza a caminar por las calles centrales del centro histórico de la Ciudad de México y empieza a ver las construcciones, va a ver la menorá. ¿Qué es la menorá? Es el candelero de 7 velas que conocemos. ¿Por qué? Porque esa zona fue invadida, digamos así, por hebreos, y entonces inclusive algunos edificios de allí fueron sinagogas en su tiempo. Puede buscar usted sinagogas aquí en México y va a ver todo cómo fueron ellos caminando. Entonces muchos de los hermanos Hertz se cambiaron el apellido a Hernández porque temían que los fueran a matar, pero sin embargo ellos resguardaron, y tenemos videos en donde el hermano me mostró documentación que la vi desde hace como 40 años, pero ahora la grabé. Entonces, con esa confusión muchos dicen, es que yo soy hebreo, pero no me había dado cuenta y ahora quiero ser. No hay ningún delito en eso. Nada más hay que entender, si queremos ser hebreos, ¿qué tenemos que hacer? Y si somos hebreos, ¿qué no tenemos que hacer? Vamos al capítulo, quiero que me ayude a leer para que sea más rápido esto. Sí. Capítulo sería el capítulo 17 de Génesis. Nada más vamos a leer unos versículos para que usted se vaya ubicando y en la casa usted lo lee con calma para que vea qué pasa. ¿Quién tiene el versículo primero? Versículo primero. 17 de Génesis, versículo primero. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, yo se las voy a platicar para abreviar el tiempo, ¿les parece? Pero ustedes lo van a leer en casa y algunos ya lo leyeron y están ya recordando qué es lo que dice. Y entonces lo saca y le empieza a decir, fíjate que pues tú crees que no vas a tener hijos, y empieza a platicar con él Hashem o el Eterno y le dice, yo te haré una nación. Voltea a ver el cielo y así como es el cielo, te haré una nación. ¿Y qué promesa le da? Te daré esta tierra desde aquí hasta acá. Entonces, el primer paso para que yo sea hebreo es tener amor a esa promesa. Ningún hebreo, ni uno solo, usted puede encontrar que diga, soy hebreo, pero espero la tierra espiritual. Todo hebreo, en un lapso de su vida, va a Israel a hacer su servicio militar o simplemente a ver la tierra y regresa, porque el primer punto para ser hebreo, no lo digo yo, aquí lo está diciendo, tienes esta tierra y ellos siguen bien parados en que van a conquistar la tierra. En este momento ya tienen el diseño del templo y el problema va a ser cuando destruyan la mezquita de la Roca. Hay 3 mezquitas del pueblo islámico, que es la Roca, la Meca y Medina. Usted ve allí cuando la gente se va y va a sus peregrinaciones, los islámicos, pues la mezquita de la Roca está en Jerusalén. Piensan destruirla para construir su templo, porque esa es la promesa. Entonces allí dice, te daré esta tierra. Todo hebreo tiene que tener amor a esta tierra. Si no lo tiene, será hebreo de nombre, será hebreo de simpatía, o sea, lo que usted quiera. Pero el hebreo de a de veras tiene esta promesa. ¿Cómo le diremos? Segunda regla para ser hebreo. No puede creer en Cristo. Tiene que creer en ¿quién? En el Mesías. Esa es una regla. Usted pregunta a cualquier hebreo, oiga, Cristo va a venir, y le dicen, ese señor es muy sabio, fue muy sabio, pero es un personaje histórico.
Y le dice, nosotros estamos esperando a Mesías. Por eso ellos dicen de Mesías. Porque 2 hombres en Israel fueron los más grandes. Mesías, que fue Moisés, y Mesías, el Mesías que esperan. Entonces, ningún hebreo. Vamos a un segundo versículo. Bueno, vamos a saltarnos el de Apocalipsis 7, que ya lo mencionamos, en donde encontramos tajante que no hay nada perdido. A Dios no se le perdió nada. Se habla las tribus perdidas porque perdieron el objetivo. Acuérdense de los que se fueron a Samaria y empezaron a adorar a otros dioses, pero no estaban perdidos de Dios, estaban perdidos ellos en sus confusiones. Vamos a ver Corintios 10:32. Primera de Corintios 10:32. Gracias, Señor. ¿Qué dice allí en Primera de Corintios 10:32? Yo sé que se lo saben de memoria, pero bueno, si alguien quiere leerlo o decirlo de memoria. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Cuando cerraron el templo de Judá, se abrieron varios lugares y allí estuvimos, y estaba yo un día en Tamagno, no sé si alguien recuerde que se usa en Tamagno, y salgo. De hecho llegó un joven y llegó con una cachucha. Le dijeron los ministros que pues nosotros no usamos cachucha, ¿va? Las mujeres usan velo, pero nosotros no usamos nada. Dice, es que yo soy hebreo. Yo estaba cerca, entonces dice, es que me tengo que poner algo en la cabeza. Y dice, ¿me permiten ponerme algo? Sí. Y se puso algo que le llaman ellos la kipa. Y entonces ya estuvo, y cuando salió, pues se acercó a mí, y entonces empezamos a platicar, y le dije, ¿eres hebreo? Y dice, sí. Y le digo, qué bien, me da gusto. Yo conozco a las familias hebreas, no sé, Calais, Romano, etc. Y tengo amigos ahí. Cuando yo le dije así, se quedó pasmado porque no conocía a nadie. Y era hebreo. Y déjeme decirle que los hebreos son muy hermanados. No se pueden conocer como yo conozco al hermano Cuadros, pero sin embargo, saben que en Jardines de Cerro Gordo está el hermano Cuadros, o el señor Cuadros, que es parte de la comunidad. Entonces yo le digo a él, pues yo conozco a... Y dice, bueno, hay varias sectas. Yo, sí, pero yo conozco a las familias. No, es que mire, yo soy... Y empieza a explicar, le digo, a ver, préstame. Porque me dice, es que la Biblia que ustedes tienen está mal. Y le digo, ¿la que traes tú está bien? Sí. Y entonces le digo, préstamela. Y entonces no me la quiere dar. Y le digo, y se la jaloneé un poco hasta que la soltó. Él sabía perfectamente. Sí. Y abro la Biblia suya, la que está traducida bien por los mesiánicos, en ese pasaje, y dice, igualito. Idénticamente igual. ¿No se estropiezo a quién? Judíos, gentiles y iglesia de Dios. Entonces, vamos. Ya los hebreos ya lo explicamos. Si usted quiere ser hebreo, tiene que tener 2 cosas fundamentales. Tiene muchas más. Pero todo hebreo, aunque tenga vertientes, tienen estos 2 puntos fundamentales. Estar esperando la tierra prometida, no la tierra espiritual. Que quede claro, no una tierra como nosotros, la tierra prometida que es el reino milenial, no. Ellos esperan una tierra física que van a poseer y que van a vivir y que van a tener sus ejércitos allí. Por eso, ellos están trabajando en eso. Segundo, esperan al Mesías. ¿Sí? Y entonces, el segundo grupo dice gentiles. Y el tercer grupo... Pero alguien me dijo, no, es que no estás traduciendo bien, es congregación de Dios. Y me dijo varias traducciones, dije, ponle como tú quieras, como tú gustes, ponle, pero me vas a decir de qué grupo eres. A los 2, a los 3, a los muchos mesiánicos que me he encontrado, les he preguntado, pero me vas a decir de qué grupo eres, para saber. Si tú me dices, yo soy de la iglesia de Jardines de Cerro Gordo y vengo y no te encuentro, ¿qué voy a pensar? Que me estás mintiendo. Si me dices, soy de Shama y voy y ni te conocen, ¿qué voy a pensar? Pues que estás hablando por hablar. Entonces dime qué grupo es el tuyo. A ver, gentiles no puede ser, porque el gentil se entiende que desconoce totalmente eso. Que puede ser pseudo cristiano y que sigue guardando su paganismo.
¿Sí o no? Sí. No puede ser de él. Iglesia de Dios, pues tampoco, porque el que es de la Iglesia de Dios no espera al Mesías. Espera a Cristo, que es el Mesías, que viene por segunda ocasión. ¿Estamos o no estamos? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces no puede ser tampoco de allí. Y algo particular, no celebramos las festividades. Entonces tú debes de ser, sí te creo, eres judío, eres hebreo, pero hay un problema. Ya te circuncidaste. Es que la circuncisión es en el espíritu. Discúlpame, yo tengo cercanía a la comunidad hebrea y para circuncidarse no lo hago yo. Lo hace la comunidad hebrea. Y si yo llego, que yo le diga al hermano Cuadros, por favor hermano, circuncídeme, y llego a la comunidad hebrea, miden, y si no es la medida exacta y la forma, dicen no, hay que volverlo a hacer porque aquí lo hacemos. Y déjeme decirle que al menos la comunidad que yo frecuento no lo hacen aquí en México. Hay que ir a Nueva York o a Israel. Así de estrictos. ¿Por qué? Porque en los años pasados había estafadores que llegaban siendo judíos. Había un hombre, que no voy a mencionar el nombre, que llegaba con una estrella de Israel y pedía las sinagogas para las iglesias de Dios. Cuando se enteró el hermano Alberto dijo, ese hombre no, ni siquiera viene aquí. Entonces, por esa razón el pueblo hebreo ha puesto sus medidas de seguridad. Entonces le dije, no es espiritual, ¿te circuncidas de a de veras? ¿Quieres llamarte hebreo? Puedes llamarte hebreo, pero déjame decirte, no eres reconocido por el pueblo hebreo. Y alguien me dijo de los mesiánicos, es que los hebreos están mal, tienen que ser mesiánicos. Le dije, perdón, el pueblo hebreo es el único reconocido por Hashem y por toda la comunidad mundial, no hay otro. Y el mesianismo no es reconocido por el pueblo hebreo, ni tampoco por el Eterno. Y me dices que yo voy a entrar a una empresa de renombre, a una universidad de las que todos quieren entrar, pero antes de entrar le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero entrar allí, pero tienes que cambiarle el nombre. O tienes que, mira, estás hasta una universidad muy famosa que está hasta Canadá. Te tienes que venir a México porque yo vivo en Jardines de Río Gordo. ¿Qué cree que me contesta esa universidad? Mira, ¿sabes qué? Muchas gracias por querernos acompañar, pero no te aceptamos. Porque el que tengo el nombre soy yo y no tú. Tú te quieres incorporar. Entonces, eso mismo diría el pueblo hebreo. De hecho, lo dice, porque me he platicado con rabinos y hablan muy mal de los mesiánicos. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo pueden ser blasfemos? Me tocó saber un caso de que estaban los mesiánicos y llamaron a un rabino para que los orientara. Cuando llegó el rabino les dijo, ¿por qué están blasfemando en nombre de Hashem? Y le dijeron, es que así, esto no se hace y es una blasfemia. Fíjese qué expresión de un rabino hebreo para lo que hacen los mesiánicos. Es muy respetable de ellos, pero que no nos vengan a decir que ellos son los de a de veras. Por eso al principio leía Apocalipsis 3:7, 3:9, que dice, yo entregaré a negocios a Satanás a los que se dicen ser hebreos, sino que mienten. Vamos rápidamente porque quiero dejarle esto, a ver si les sirve. Si no, mil disculpas hermanos, yo lo hago con toda la mejor intención de que crezcamos y no, como dice el hermano, no caigamos en esos engaños. Cuando nos llega alguien y dice, yo soy hebreo, qué bien. Oye, y yo le dije a un mesiánico, ¿y por qué usas la kipa? Porque soy hebreo. Discúlpame, yo al pueblo hebreo le acepto lo que me diga. Son nuestros hermanos mayores, están cegados. Lo que él diga, mira, mis respetos. Pero no puedo aceptarte a ti que me digas que estás en la verdad y que me traigas una kipa que fue invento humano, porque eso no lo marca la Biblia, ni la Torah, ni ningún libro. ¿Dónde lo encuentras? Ya se acordó y dice, no, bueno, la kipa no, pero el talí sí. Dime dónde. Mira, cuando Cristo iba caminando, la mujer le agarró el talí. Permíteme, dice que agarró la punta de su manto. ¿O el manto es talí? O sea, ¿tú dices que el manto es talí? Sí. Discúlpame, en ese entonces no hay registro de que los hebreos usaban el talí, ni un rebozo, ni nada de eso parece. Entonces fíjese cómo no bastan en confundirse, sino que quieren seguir guardando, engañados, una costumbre que ni siquiera es hebreo. Hay un sombrero que usan algunos rabinos, redondo,
con piel de tejón. Ese sombrero lo impuso Rusia para avergonzarlos. No es costumbre judía. Andaban los hebreos por allí y Rusia dice, para que se vean ridículos, van a usar ese sombrero. Está documentado. Y ahora lo usan ya por costumbre los hebreos, muy respetable. Nosotros respetamos mucho a los hebreos, pero muchas costumbres los mesiánicos las traen y ni siquiera saben por qué. Vamos rápidamente. Ya entonces quedamos claros que si a nosotros se nos presenta una persona de esta organización, de este grupo, lo primero que tiene que aclararnos es de qué grupo es. Si es de la Iglesia de Dios, no puede creer en el Mesías, no puede celebrar festividades. Si es de los gentiles, definitivamente ya sabemos, no hay confusión. Pero si es de los hebreos, tendrá que tener 2 puntos fundamentales. No lo digo yo, lo marca la palabra de Dios. La Torah, como la Biblia, es lo mismo, lo marca. Tienes que tener amor a la tierra física, ir a servir a tu patria. Y tienes que esperar al Mesías, no al Cristo. Pero vamos a ver ya, para terminar y cerrar, vamos a... ¿Qué le dije? Gálatas. Alguien que me ayude a leer. Yo ni estoy abriendo la Biblia, quiero que me ayude a leer. Sí. Antes de que vayamos a Gálatas, quiero que leamos déjenme ver, Hechos 15. Vamos a Hechos 15. Vamos a leer una partecita y usted lo va a leer en casa porque no quiero abusar de la amabilidad que ustedes me dieron y de que mi hermano me ha dado para mucho tiempo. Ustedes lo leen en casa. Nada más vamos a leer qué le parece primero y segundo versículo y ustedes yo se los platico y ustedes lo leen en casa. Primer versículo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Después lee usted todo en casa, se habla de un problema donde decían unos que se circuncidaban, llegaban los fariseos y dicen sí, y les dice Pedro no. Hermanos, fíjese bien, Pedro, ya había sido convertido, era hebreo, él sí era hebreo, y dice no, ya no. Entonces mi pregunta empieza a tomar forma, ¿de a dónde me viene un hombre a decir ahora que vamos a usar talí, que vamos a tener costumbres hebreas? Cuando el apóstol Pedro, inclusive el apóstol Pablo, allí ya decían, ya no tenemos. ¿Y por qué le dijo Pedro eso? ¿Por qué le dijeron todo eso? Ahorita lo vamos a ver por qué. Hubo la contienda entre fariseos y los apóstoles. Pero vamos a ver por qué por qué ya todos los apóstoles habían cerrado filas y habían dicho, no, nosotros no tenemos por qué celebrar ninguna festividad, pero ¿qué pasó en otro momento? Vamos a Gálatas. Brevemente, usted léalo en casa, es interesante y de allí va a tener todas las respuestas que usted quiera para que cuando llegue alguien y le diga, es que yo soy hebreo mesiánico, ajá, ¿ya te circuncidaste? ¿En dónde? ¿En Israel? ¿Ya fuiste? Tienen que ir a circuncidarse y estar 2 años en Israel, según me comentan los de la conversión. ¿Ya fuiste allá? No, es que yo no necesito. Entonces no eres hebreo. Te dices hebreo, qué bien, respetable, pero no eres hebreo, de veras no. Entonces, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo discutían contra estos fariseos porque venían con la confusión de que todavía había que circuncidarse y había que hacer todo eso. ¿Y por qué razón? Vamos le dije Gálatas 1:6. No, me equivoqué, perdón hermano. Hermanos, es Gálatas 2:11. Pero viniendo Pedro, a ver, ya lo empecé a leer. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Vamos a analizar un poquito esto. Esto es ya contundente. Lea el otro pasaje y se va a dar cuenta cómo ya los apóstoles peleaban con los fariseos porque venían a querer imponer esas costumbres de circuncidarse. Pero, ¿qué había pasado? ¿Por qué?
Mire, dice, pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara. Primer punto, ¿qué es resistir? Es decir, hermano Cuadros, por favor, es agarrarle con fuerza. ¿Y cómo? No así, sino encararlo. Lo encaré con fuerza. Vamos a leer por qué le hizo eso. Porque antes que viniera unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran, ¿de qué? De la circuncisión. O sea, los hebreos. Y a su disimulación consentían también los otros judíos. ¿Qué es disimular? Hipocresía. Hacer una cosa y hacer algo así como ser hipócrita. Así es. El apóstol Pablo había caído en la hipocresía de llegaban los hebreos y comía como ellos. ¿Cómo comen los hebreos? Tienen unas bandejitas y se acuerda que Cristo los sancionó y les dijo, ¿para qué lavarse tanto las manos? Exacto. Un platillo y se lavan las manos, otro platillo y los mesiánicos también lo hacen. En sus mesas comen y tratan de imitar a los hebreos. Y entonces llegaban los judíos y comía. Y después llegaban los gentiles que se habían convertido y se comportaba como ellos. Ese era el disimulo. Un ratito así y otro ratito así. Vamos al versículo 13. Y a su disimulo consentían también los otros judíos, de tal manera que aun quien, Bernabé, fue también llevado a ellos en su simulación. Fíjese cómo arrastraron a Bernabé. Y en los años 80 ustedes, no voy a decir nombres, pero puedo decirle una lista de ministros que fueron confundidos y ahora son no ministros, sino son sacerdotes mesiánicos, judíos mesiánicos. Entonces, bien dice nuestro hermano, tengamos mucho cuidado, porque se parece mucho. Y entonces dice, ya habían confundido, ya habían jalado. Vamos a seguir leyendo. Mas cuando vi que no andaban derechamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué contriñes a los gentiles? ¿A qué? Yo preguntaría a todos aquellos que nos vienen a platicar que tenemos que usar kipa, que tenemos que tener el talí, que tenemos que tener todo eso, ¿por qué obligan a los gentiles a judaizarse? Si el que era judío, que era Pablo, ¿qué hacía? No lo vamos a leer, pero usted busque los pasajes. Puede ser allá en Filipenses 3:4, por ejemplo, donde Pablo habla y dice, yo, fariseo de fariseos, yo a los pies de Gamaliel, y todo eso lo tengo como perdido por el amor de Cristo. Entonces, fíjese bien, cuando nosotros hemos entendido, no podemos regresar a ser hebreos, los respetamos. Nosotros creemos que el pueblo hebreo es la manecilla del reloj que nos marca la hora, nos marca el camino. Creemos que son nuestros hermanos mayores y que gracias a Dios y a que ellos fueron cegados, nosotros tenemos esa grande oportunidad. Ahorita lo vamos a leer brevemente, pero usted léalo ya todo y allí se va a dar cuenta que le dice a Pedro, tú eres hebreo y no tienes obligación ni haces nada del pueblo hebreo. ¿Por qué les dices a los demás que sí lo hagan? Y la pregunta obligada para todo aquel que me diga, perdón, yo respeto todo, pero que me diga que es mesiánico, le diría, ¿y por qué estos hombres, Pablo, Pedro y todos los apóstoles, que eran hebreos, no obligaron? Y aquí el apóstol Pablo dice, lo resistí. Vamos a leer el siguiente versículo, parece ser que es, ¿en cuál me quedé? 15. Bueno, 15. Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los
pecadores de los gentiles. Pero bueno, me interesa, nosotros somos hebreos. ¿Quiénes? Pablo, Pedro, muchos como ellos. Y le dice, tú siendo hebreo, no haces nada hebreo. No tienes la obligación, porque ahora resulta que viene una ideología que tenemos que usar esos utensilios, muy respetables porque son del pueblo hebreo. Ha habido muchos ministros, hermanos, que se han perdido en esta idea. Su servidor tenía, se me olvidan los nombres hebreos, pero tenía unas tablitas que tienen en la puerta de los hebreos. Cuando llega uno, cuando sale de casa, las toca y hace el rezo que le llaman. Y yo empezaba así, muchas cositas, cuando joven. Y entonces empecé a ver y dije, es que yo no soy hebreo, no tengo por qué hacer esto. Y ahora que he examinado la palabra de Dios, llego a esta conclusión: nosotros no tenemos por qué, no nos compete. Nosotros podemos respetar, admirar, pero no hay para qué hacer nada hebreo. Si los verdaderos, como me dijo una persona, los verdaderos, los hebreos, somos hebreos, batallamos, y los de la conversión nunca van a llegar a ser hebreos. ¿Cómo se imagina que un hebreo mesiánico va a llegar a serlo? Vamos a leer Romanos, todos juntos, capítulo 11. Hermano, tengo la costumbre de que cuando termino la predicación hay una lectura y un joven me ayuda a hacerla. No sé si hay algún joven aquí que pueda ayudarme a dirigir esta lectura, que es en Romanos capítulo 11, versículo 13 al versículo 16. Me gusta concluir mi plática con que un joven me ayude. Él va a dirigir la lectura de, dijimos, Romanos 11, del versículo 13 al versículo 24. Cuando usted diga, hermano, nos ponemos de pie. Usted diga. ¿Lo leemos todos con usted o usted lo lee? Usted diga. Porque vosotros hablo gentiles, por cuanto, pues yo soy apóstol de los gentiles en ministerio hombre. Por si en alguna manera provocase a hacerlos en mi carne, hiciese salvos a algunos de ellos, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en algunas de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos de su oliva. Amén. No te jactes contra las ramas, porque tú eres bastardo. Nosotros somos hinchazón y podridas llaga. Entonces, no cree usted que cuando yo me olvidara de mi origen y quisiera usurpar el pueblo hebreo, inclusive como yo escuché decir que ellos se tienen que convertir, no es jactarse contra las ramas. Entonces, en conclusión, hermanos, nosotros, la Iglesia de Dios, somos la continuidad del pueblo hebreo. No atentamos ni usurpamos el lugar que le toca a la niña de los ojos de Dios. Nosotros, como le decía a la comunidad hebrea, estamos alrededor de la mesa
y esperamos las migajas para podernos enriquecer. Si ellos avanzan, avanzamos. Si no, nosotros no podemos. Ellos, a fin de cuentas, como lo dice este pasaje, pueden ser injertados cuando gusten. ¿Y nosotros? Entonces nosotros dependemos de esas ramas. ¿Y la raíz? La raíz es Dios. Entonces, hermanos, no nos confundamos. Nosotros no somos hebreos. Nunca lo vamos a hacer. Hagamos lo que hagamos. Aunque fuéramos a la comunidad hebrea, seríamos únicamente judíos de la conversión. Que Dios le bendiga, hermano, y paz a todos.